Hola, bienvenidos al curso de aula virtual del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Mi nombre es Mario René Herrera Rodríguez. Soy licenciado en Enfermería y Obstetricia y tengo un posgrado en Rehabilitación Física. El día de hoy me corresponde hablarles acerca del tema de eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico del corazón representa un único vector con dirección, magnitud y sentido sobre el plano frontal, que es el resultante de innumerables fuerzas eléctricas que se originan durante la despolarización ventricular, ondas Q, R y S. Convencionalmente se representa el vector como una flecha que está orientada hacia las regiones de la superficie corporal y que tienen potencial positivo, en relación a aquellas para las cuales está dirigida la base con valor negativo del vector representado. Entre estas dos regiones se sitúa una franja de potenciales transicionales de valor nulo, debido a que la suma de deflexiones positivas y negativas es igual a cero, denominado plano cero o línea isodifásica. El eje eléctrico corresponde al vector promedio resultante de la sumatoria de los vectores individuales para los procesos de despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos. En condiciones normales, el eje eléctrico del complejo QRS coincide con la posición anatómica del corazón dentro del tórax. Se expresa como el ángulo medido en grados de la dirección de la corriente eléctrica que fluye a través de los ventrículos. El Dr. Frank Wilson propuso el concepto de las posiciones eléctricas del corazón. Estas corresponden a variantes de la normalidad y su determinación se basa en el cálculo del eje eléctrico del complejo QRS. El corazón puede rotar desde el tórax de acuerdo a tres ejes: antero-posterior, longitudinal y transversal. En circunstancias anormales como trastornos de conducción, hipertrofias e infarto, el eje eléctrico se desvía inmediatamente de la posición anatómica del corazón. Derivaciones bipolares. Las disposiciones específicas de los electrodos se conocen como derivaciones. Estas derivaciones son las que originalmente eligió Einthoven para registrar los potenciales eléctricos en el plano frontal. Los electrodos son colocados en el brazo derecho e izquierdo y la pierna izquierda. Se coloca un electrodo en la pierna derecha que sirve como polo a tierra. Estas derivaciones bipolares registran las diferencias del potencial eléctrico entre los dos electrodos seleccionados. D1, brazo derecho a brazo izquierdo. D2, pierna izquierda y brazo derecho. D3, pierna izquierda y brazo izquierdo. Derivaciones unipolares. Existen otras tres derivaciones del plano frontal que en los inicios de la electrocardiografía eran monopolares, BR, BL y BF, pero que fueron modificadas para amplificarlas en el registro, convirtiéndose en unipolares amplificadas, actualmente conocidas como ABR, ABL y ABF. En estas derivaciones no se coloca el positivo en un miembro y el negativo en otro, como en el caso anterior, sino que se coloca el electrodo positivo en uno de los miembros y se compara contra la sumatoria de los otros miembros conectados al polo negativo, lo que corresponde a ABR brazo derecho, ABL brazo izquierdo y ABF pierna izquierda. Triángulo de Einthoven. Para analizar el electrocardiograma se deben considerar las derivaciones estándar y de los miembros, que se inscriben arbitrariamente en un gráfico conocido como triángulo de Einthoven. Las líneas de derivación bipolar en este triángulo pueden ser transportadas al centro del triángulo, constituyéndose así un sistema triaxial. Al sistema triaxial se superpone otro constituido por las tres líneas de derivación unipolares de los miembros. Cuando se registran las seis derivaciones del plano frontal, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, estamos analizando la proyección de un mismo y único fenómeno eléctrico, formando de esta manera el sistema hexaaxial. El corazón queda, por tanto, dividido como si fuera un círculo en segmentos, cada uno separado por 30 grados. El diámetro transversal separa dos campos, un hemicampo en la parte inferior con valores angulares positivos de 0 a más de 180 y otro hemicampo superior con valores angulares negativos de 0 a menos 180 grados. El diámetro transversal separa dos campos, un hemicampo en la parte inferior con valores angulares positivos de 0 a más 180 y otro hemicampo superior con valores angulares negativos de 0 a menos 180. La derivación de 1, siendo horizontal, permite conocer la orientación positiva hacia la derecha o negativa hacia la izquierda,
y ABF siendo vertical determina la orientación positiva hacia abajo y negativa hacia arriba. La propagación de las descargas originadas en el nodo sinoauricular a través del músculo cardíaco produce su despolarización. La amplitud de la deflexión va a ser determinada por la cantidad de masa despolarizada, la distancia a la que se encuentra el electrodo y por el ángulo que forma el vector con el electrodo. La dirección en la cual se propaga y la posición del electrodo con respecto al vector de despolarización determina el sentido de la deflexión que se registra en el electrocardiograma. Positiva si se acerca al electrodo y negativa si se aleja de este. En esta imagen podemos observar el sistema hexaxial y podemos localizar la dirección del complejo QRS en las derivaciones D1 y ABF en cada cuadrante. Por lo tanto, si en D1 y ABF tienen predominio ondas positivas del segmento QRS, el vector estará localizado entre 0 y 90 grados, siendo este el eje eléctrico normal. Si D1 predomina la negatividad y en ABF la positividad, el vector está entre más 90 y más 180 grados, encontrando una desviación del eje a la derecha. Si en D1 y ABF predomina la negatividad, el vector estará entre menos 90 y menos 180 grados, encontrando una desviación extrema del eje hacia la derecha. Y finalmente, si en D1 predomina la positividad y en ABF la negatividad, el vector estará orientado de 0 y menos 90 grados, encontrando una desviación del eje hacia la izquierda. Cálculo aproximado del eje eléctrico. Para determinar la localización aproximada del vector que origina el eje del QRS, existen diferentes métodos. El primero de ellos requiere inicialmente el análisis de dos derivaciones, D1 y ABF. El primer paso es observar si la deflexión del QRS de dichas derivaciones son positivas o negativas. Por ejemplo, en el siguiente electrocardiograma observamos que tanto la derivación D1 como en ABF la deflexión es positiva. Si esto lo traspolamos al sistema hexaxial, como se puede observar en esta figura, podemos determinar que el vector se dirige entre 0 y más 90 grados, siendo este el eje eléctrico normal. Cálculo del cuadrante correspondiente al eje eléctrico. Otro método para calcular el eje eléctrico aproximado consiste en localizar la derivación con complejo QRS más isodifásica en el plano frontal y determinar cuál es la derivación perpendicular que le corresponde. En esta imagen podemos observar que la derivación con complejo QRS más isodifásico es ABL, siendo su perpendicular D2. Finalmente, en la siguiente tabla se muestra la derivación perpendicular de cada isodifásica, así como los grados en donde se encontrará ubicado el eje eléctrico aproximado. Cálculo algebraico del eje eléctrico. Es uno de los métodos para calcular de forma exacta el eje eléctrico. Consiste en realizar la suma algebraica de la medida en milímetros de las deflexiones positivas y negativas del segmento QRS, y al valor resultante lo transportamos a una escala adecuada a la línea de la derivación correspondiente del sistema hexaaxial. Tenemos así una de las proyecciones del vector cardíaco medio. Al disminuir la onda R en D1, automáticamente aumenta en forma proporcional en la derivación ABF y viceversa. Se puede ocupar cualquier derivación. Sin embargo, las más recomendables son D1, ABF y D1 y D3. Como ejemplo, las derivaciones D1 y D3 que vemos en la pantalla están en los ejes axiales. Se mueven entre menos 180 grados a 0 y vemos que D1, el vector total QRS cuyo segmento positivo es mayor que su segmento negativo. Así que hay que hacer una operación simple. Calculamos los milímetros gracias al papel milimetrado. A los milímetros positivos del QRS les quitamos los negativos del mismo. Ejemplo, 4.5 milímetros menos 1.5 milímetros y nos quedan 3 milímetros. Entonces, el eje D1 marcamos 3 milímetros. Pasamos a D3 y hacemos el mismo ejercicio. 13 milímetros menos 1 milímetro es igual a 12 milímetros. Y lo dibujamos en el plano. D3 es positivo si se acerca el electrodo explorador. Y D1 también es positivo, también se acerca el electrodo explorador. Así marcamos líneas perpendiculares a los ejes contra los milímetros que calculamos
y en donde se intersectan las líneas, ahí está el vector resultante. El vector resultante en el ejemplo tiene un valor de más 80, por lo que se considera un valor normal. Así concluimos que el electro tiene un eje eléctrico normal. Conclusiones. En actualidad, el cálculo y determinación del eje eléctrico es un método analítico que nos permite interpretar de manera adecuada el electrocardiograma para detectar alteraciones tanto eléctricas como mecánicas en el corazón. Recordar que toda contracción mecánica precede a una actividad eléctrica, por lo que en circunstancias anormales el eje eléctrico se desvía independientemente de la posición anatómica del corazón. Las siguientes referencias bibliográficas las pueden consultar accediendo a los links que se encuentran en su pantalla. Muchas gracias por su amable atención.